Mis hermanos, a medida de que el tiempo pasa, nosotros nos damos cuenta de que tan a diario nosotros llevamos una lucha constantemente con el pecado. Esa es la realidad de nosotros. El hecho incluso de esto es que nos demuestra muchas veces, en muchas ocasiones, de que el Espíritu Santo está en nosotros. A través de esa misma lucha, Él es quien nos guía a toda luz y a toda verdad, por la fuerza y el poder que es otorgada por medio de ese Espíritu. Las fuerzas que son necesarias para nosotros poder luchar incluso con nuestras debilidades, luchar también contra el pecado que mora en nuestra carne, contra el sistema corrompido a causa del pecado. Asimismo, como dice en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha ni contra sangre, ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que solo con Cristo, mis hermanos, nosotros, y a través de la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, nosotros podemos tener las herramientas necesarias para afrontar esta realidad día tras día. Es la forma desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros dormimos. Es una lucha constante y aún en nuestros pensamientos y sueños, ahí el Espíritu Santo intercede por nosotros durante toda la vida del creyente. Esa lucha interior. La guerra que algún día terminará, el campo de batalla de todos nosotros es nuestra mente. En la mente humana no solo tenemos una lucha de pensamientos, ideología o psicología, sino que es el lugar donde día tras día se desata una batalla espiritual, donde Cristo ya ganó la guerra, pero el Espíritu Santo sigue luchando la batalla por nosotros y con nosotros. Se lo voy a repetir eso. En la mente humana no solo tenemos una lucha de pensamientos, ideologías o psicología directamente, sino que es un lugar donde día tras día se desata una batalla espiritual, donde Cristo ya ganó la guerra, pero el Espíritu Santo sigue luchando la batalla por nosotros y con nosotros. Y esto me lleva al tema de la tarde de hoy que quiero trabajar y que el Señor ha puesto en mi corazón, porque desde hace tiempo tuve esa lectura y me confronté con esto mismo, y quiero transmitírselo a ustedes, mis hermanos. El tema de hoy es titulado Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es por esto que quiero mostrarte esto en la mañana de hoy. Leer este texto transformó muchas áreas en mi vida, donde yo cambié mucha perspectiva acerca de cuáles son los pensamientos por los cuales yo debería llevar cautivo a la obediencia directamente a Cristo, de forma tal que esa lucha interior, aunque ya yo sé que Cristo la ganó, pero la batalla continúa constantemente, la guerra continúa activa, porque nosotros estamos vivos en un mundo muerto en sus delitos y pecados, en un cuerpo que lamentablemente mora el pecado, pero que el Espíritu ahora está en nosotros. Y para comprender esto, quiero abordar dos puntos esenciales de los cuales vamos a trabajar en esta tarde, que son cuáles son esos pensamientos que deben ser cautivos y por otro lado, por qué es tan necesario la obediencia a Jesús por medio de su palabra. Quiero que me acompañen en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto que acabamos de leer, nos damos cuenta desde la Escritura a nivel gramatical que leerlo solamente es incompleto. Quedarnos solamente con este texto está incompleto a través de una lectura comprensiva como tal. Porque comienza con una minúscula y termina con una coma. El texto en específico. Esto no quiere decir a nosotros que algo hay diferente y hay que entrar en el contexto para comprender por qué Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, escribe estas cosas a la iglesia de Corintios. Es decir,
que desde un punto de vista, viéndolo solo como la punta del iceberg de lo que contiene realmente la hermosura y lo bueno que tiene este texto, argumentando así de que hay que derribar esos argumentos y altivez y que se oponen directamente contra la obediencia y el conocimiento de Dios. Y esto encierra esos pensamientos a esa obediencia a Cristo. Por eso vamos a describir directamente el contexto, pero a través de este contexto nosotros podemos evidenciar cuáles son esos pensamientos que deben ser cautivos a la obediencia a Cristo. Y por eso voy a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, pero ahora del verso 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 5 y concluir con el versículo 6, donde ahí continúa y se cierra este párrafo. Me encanta una frase directamente o un comentario que hizo Clark de este texto, pero lo voy a leer. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Dice este comentario de Clark lo siguiente. Habiendo ya terminado sus instrucciones y consejos para la colecta para los pobres, el resumen de este argumento relaciona lo que son los falsos apóstoles, quienes habían obtenido una considerable influencia al presentar a Pablo como despreciable en su persona, su ministerio y su influencia. Él comienza diciendo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Estos siguientes capítulos, a partir de aquí, vemos a un Pablo que cambia el tono de lo que está diciendo. Pero aún así, siendo el apóstol Pablo uno de los pilares directamente de la constitución de la iglesia en el Nuevo Testamento, siempre él presenta su carta de manera particular, con mansedumbre, con humildad y rogando en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para que esto se haga efectivo en esos hermanos. Dice, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente y osado para con vosotros. Aquí Pablo revela un asunto tan grande con lo que es entre el cristiano, la guerra que tiene directamente en ese momento con los cristianos que están en la iglesia de Corintios. Ellos decían que Pablo, por ejemplo, parecía muy reservado en persona, que el comportamiento de Pablo, cuando ellos lo tuvieron presente, era una persona muy reservada, muy tranquila, muy humilde, una persona que denotaba realmente que la santificación había estado en su vida, una persona sin conflicto, pero a la vez, cuando escribía sus cartas, al momento de la corrección, entonces ya no era el mismo Pablo, era un Pablo osado, un Pablo que tenía la autoridad. Y esto denota también la madurez que Pablo había adquirido por medio del Espíritu Santo. Porque tenía la madurez de saber comportarse como un verdadero cristiano, aún teniendo la autoridad eclesiástica en ese momento, y aún así hablaba de ruego, os ruego, les suplico, por favor. Eso es como decir por favor en buen dominicano. Y aún así él se comportaba humildemente, pero tenía la autoridad también para corregir, pero no una corrección para denotar la falta y la inmadurez que tenían los hermanos, sino para el crecimiento de ellos mismos. Lo que pasa que lo más difícil para nosotros es cuando nosotros nos corrigen. Por algo o X y razón, porque siempre entendemos que tenemos la razón en todo. Y la parte de la madurez y lo que es la humildad del hombre radica en reconocer cuando tú tienes tus faltas, cuando tú tienes tus malas costumbres, cuando tú tienes tus malos pensamientos, cuando tú sabes que necesariamente necesitas del Señor. Y ustedes se pueden hacer la pregunta y yo me la hago. ¿Cómo puede esta misma persona ser humilde mientras está presentando osadamente para ellos una carta como esta? ¿No es contradictorio? No, mis hermanos, por lo que le acabo de decir. Esto incluso denota el crecimiento que el apóstol Pablo había adquirido por medio del Espíritu Santo a poder tener la madurez necesaria para ser manso y humilde de corazón, pero también para cuando haya que corregir en el momento determinado, en tiempo y espacio, hacerlo con la madurez, la altura y sobre todo la corrección necesaria que necesitaban en ese momento. Eso es un nivel de madurez alcanzado que vemos aquí el apóstol Pablo escribiendo a través de esta carta. Luego dice el mismo 2 Corintios 10, pero ahora el verso 2, ruego. Oigan cómo se expresa nuevamente, ruego. O sea, el mismo Pablo le sigue diciendo a ellos, os ruego. Luego le dice,
ruego. O sea, hay una necesidad en Pablo, pero esto es una necesidad ya pastoral, de que ellos puedan comprender que lo que le está diciendo es necesario para la transformación de sus vidas. Y que no es una confrontación para tener problema con ellos, sino para que haya una armonía a través de la corrección. Y esto no había podido ser porque aún tenían argumentos para debatir los argumentos sólidos del conocimiento de Dios. Aunque la autoridad directamente delegada por Cristo y siendo parte fundamental incluso de la manera eclesiástica, Pablo sigue suplicando de manera humilde que modifiquen sus pensamientos y que dejen de levantar incluso falso testimonio de su persona, porque esto solo estaba haciendo ¿qué? División congregacional. Porque aún había un grupo de hermanos que estaban levantando esos falsos testimonios diciendo que el apóstol Pablo se liquidaba la ofrenda, en buen dominicano, que el apóstol Pablo estaba haciendo uso de su autoridad y que se estaba beneficiando y que era una influencia muy grande y que de esto le traía beneficio. Este era el conflicto que había en Corintios. Lo que pasa es que cuando ponemos muchas veces la mirada en el hombre, con nuestro cuerpo, nuestra mente pecaminosa, distorsionamos la realidad de lo que es. Porque el pecado mora en nosotros. Pero si el Espíritu está en nosotros, nuestra costumbre, nuestro accionar, nuestro pensar, pudiera ser incluso diferente y esto no pudiera estar pasando. Pero el Señor permite que cosas como esta pasen para que hoy en día nosotros tengamos el conocimiento pleno de poder entender de que aún dentro de la congregación vamos a lidiar con situaciones como esta. De forma tal que esto nos va a ayudar a ver una perspectiva totalmente diferente para nosotros poder afrontar estas realidades que estaban sucediendo en ese momento. Somos un grupo de personas con culturas, conductas, sistemas de crianza totalmente diferentes. Incluso, puedo decir hasta que culturas, ¿por qué? Porque muchos nacieron en diferentes provincias y cada provincia tiene su particularidad. Y venimos a una congregación, nos congregamos y vivimos como personas, como hermanos. Esto es un choque de pensamientos y ideas. Y esto, ¿qué genera esto? Esto trae conflicto. Porque yo entiendo que tengo la verdad. Yo entiendo que mi hermano está equivocado. Pero esto, lo bonito de estas cosas es que al ver lo que hace Cristo en nosotros, identifica que el Espíritu Santo está en nosotros, porque hoy en día podemos estar sentados en armonía como hermanos y llamarnos hermanos a alguien que tú nunca tuviste un concepto de familia. Y eso solamente lo hace el Señor. Pero Pablo aquí confronta para que esto sea una realidad en Corintios. Pero nosotros, viéndolo de una perspectiva, también podíamos lidiar con situaciones como esta en el día de hoy. Por esto la Biblia permanece por los siglos de los siglos. Verso 3. Estoy en 2 Corintios, capítulo 10, ahora en el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Estos versos hacen alusión a una clara y de nuestra condición, porque el pecado está siempre y estará siempre en nuestro cuerpo. Pablo aquí lo que hace es que admite realmente su condición humana, la condición que todos nosotros tenemos. Incluso en Romanos 7, él detalla claramente su condición real, porque él habla acerca del pecado que mora en él como algo que lamentablemente estará con nosotros hasta que partamos a su presencia o que el Señor venga. De forma tal que Pablo está haciendo entender que yo soy igual que ustedes, pecador también. Pero aún así la diferencia es la siguiente, que mi cabeza está puesta y mi corazón está puesta y mi mente está puesta, pero también mis pensamientos y mis ideas están puestas ¿en quién? En Cristo. La diferencia que había entre estos feligreses de Corintios y el apóstol Pablo era la siguiente. Ambos tenían conocimientos filosóficos, ambos tenían concepto de la idea, pero la diferencia está en que Pablo echó esto por basura a causa de Cristo. No que no podía usarlo en un momento determinado, sino que lo primario en su vida era el conocimiento del Señor, a diferencia de los argumentos filosóficos que tenían en la congregación. Es decir, como dice Pablo, que no vivimos esclavos de esos deseos de la carne, y recuérdense lo que dijo Cristo en Juan, capítulo 15, versículo 18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo a ustedes, pero vosotros, por eso el mundo os aborrece a cada uno de ustedes. Es decir, que la evidencia, es una de las evidencias que nosotros constantemente vamos a tener, y de eso hablaba ahorita en la escuela dominical, acerca de cuando nosotros somos ya verdaderos discípulos, que hemos sido ya elegidos por el Señor, que hemos ya sido regenerados por causa del Espíritu, es que siempre va a haber una forma de querer entorpecer ese ministerio, entorpecer esas creencias que nosotros tenemos ya arraigadas a nosotros. El mundo siempre va a estar en conflicto con el creyente. El sistema siempre va a estar en contra de los pensamientos, ideologías del Señor. Siempre va a haber un desorden en ese sentido. ¿Por qué? Porque no van a estar totalmente de acuerdo con nuestro sistema de pensamiento. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Conlleva confrontación, conlleva rechazo, como decían ahorita en la escuela bíblica. Conlleva muchas cosas que nosotros vamos a padecer por causa de Cristo. Pero ya Él venció. El entender que ya Él venció nos genera una paz y un entendimiento de que nosotros debemos de seguir la carrera hasta llegar a la meta, que es el premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Como Pablo lo resalta acerca de esto mismo. Siempre va a existir la persecución en busca y en forma de dañar incluso el testimonio de un verdadero discípulo. Y esto será inevitable, mis hermanos. Esto va a ser inevitable mientras vivamos en este mundo caído. Así que es lo que vemos en el día de hoy, pero lo que viene a continuación es la aclaración rotunda que Pablo hace en el verso 4. Aquí que Pablo entonces comienza a derribar estos argumentos, pensamientos, ideas que iban en contra del conocimiento de Dios. Dice el verso 4 de 2 Corintios capítulo 10. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Cuando Pablo pelea o habla acerca de estas, habla de sus armas no como armas materiales, sino como armas espirituales, de forma tal que son aptas para nosotros tener la batalla espiritual que constantemente vamos a tener. Al contrario de que las armas carnales, Pablo las rechaza constantemente porque no está hablando de espada directamente o lanzas. Las armas carnales a las que él ha renunciado eran las formas engañosas y manipuladoras que lo directamente sus oponentes utilizaban. Pablo no va a defender nunca sus credenciales apostólicas con armas carnales, solamente va a usar siempre las armas espirituales. La diferencia de esos hermanos que están en Corintio, que eran cristianos, es que sus armas no eran armas espirituales. Ellos querían defender sus ideas con pensamiento filosófico. Efesios 6, Pablo hace una lista y enlista un sinnúmero de armas que nosotros utilizaremos para la lucha contra el mundo, para la lucha contra el pecado. Por ejemplo, él dice el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. El poder confiar en estas almas le lleva a tener una fe Oye, nadie, absolutamente nadie, mis hermanos, ni principado, ni potestad, nadie te va a poder a ti quitar esa fe y confianza en el Señor si tú estás consciente de que tú posees esas armas en tus manos. Porque estas son las herramientas que Él ha depositado para que nosotros tengamos esa lucha espiritual. De forma tal que con estas armas nosotros derribaremos esas fortalezas que el mundo y el sistema tienen. Los corintios cristianos, los cristianos de Corintio tenían confianza en admirar las armas carnales. Tenían su confianza puesta en su entendimiento. Tenían la confianza puesta en lo que ellos sabían. Tenían la confianza puesta en lo que Dios había puesto en ellos. Pero no tenía la confianza puesta del dador de todas esas armas. Y ese es el principal problema cuando entendemos que somos autónomos ministerial, eclesiástico o espiritual. Y nosotros somos codependientes del Señor para poder seguir la carrera del Evangelio. No se puede ser cristiano sin Cristo. No se puede caminar una vida cristocéntrica sin el Espíritu Santo. No se puede incluso comprender, entender el mensaje escrito de su palabra si no tenemos al Espíritu que intercede por nosotros para entender lo que Dios quiere hablar a través de ella.
Separado de Él, nada podemos hacer. En lugar del cinto de la verdad, ellos luchaban con manipulación. En lugar de la coraza de justicia, ellos luchaban con imagen de éxito. En lugar de calzado del evangelio, ellos luchaban con palabras suaves. En lugar del escudo de la fe, ellos luchaban con percepción de poder. En lugar del yelmo de la salvación, ellos luchaban con enseñorearse sobre la autoridad. En lugar de la espada del Espíritu, ellos luchaban con un sistema humano y con un programa avanzado. Hay una diferencia aquí. Cuando tú pones tu confianza en ti y cuando tú pones la confianza en el Señor. Y Pablo le está diciendo, todo esto tiene que ser derribado y tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Es para que usted vea el contraste de cómo Pablo está confrontando su realidad con la realidad del Evangelio en el Señor. Porque ese grupo de hermanos en la iglesia entendían que lo que ellos tenían, lo que ellos poseían, era suficiente para ellos ser salvos. Y es todo lo contrario. No poseemos nada, absolutamente nada. Es más, no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer nada para ganar el amor de Dios, porque ya Él nos amó primero y ya Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por ende, nosotros le necesitamos constantemente. Y ustedes escuchan esto y pueden recordarle un texto que dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy en día vemos eso. La humanidad rechaza el Evangelio. El sistema rechaza el Evangelio de Cristo. Porque entiende que es más fácil poder llevar argumentos sólidos, científicos, que puedan dar evidencias como tales. Y si hemos visto a través de la historia, es que la ciencia constantemente se equivoca, pero la palabra aún permanece y sigue veraz a través de los siglos. Mientras que la Biblia permanece siendo la verdad absoluta, el hombre sigue perdido en sus delitos y pecados, en su ciencia, en su conocimiento, comprendiendo de que la verdad y solamente la verdad se puede conseguir a través de evidencia. Lo más grande del mundo es que la misma ciencia ha servido como evidencia para denotar la veracidad de Dios por medio de las Escrituras. Estos son los argumentos que el apóstol Pablo sigue derrubando. Y Jesús confió estas armas espirituales cuando Él peleó por nuestra salvación. Es decir, que estas armas que nosotros poseemos, Jesús ya directamente peleó para que nosotros tengamos la oportunidad de poder utilizarla. Filipenses 2, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, así tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo peleó y ganó esa batalla, para que hoy en día tú tengas las herramientas necesarias para luchar contra el pecado. Cristo ganó y peleó la batalla para que tú tengas la oportunidad de tener en tus manos las armas necesarias para poder vivir una vida conforme al modelo de Dios. Por eso le dije que para ser cristiano necesitamos a Cristo. No se puede caminar sin Cristo. Y Él ha prometido que ha de estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y por lo cual ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. De forma que lo que antes fui ya no lo soy, porque ahora lo vivo para el Hijo del Hombre. Es decir, que todo lo que yo voy a hacer directamente depende de lo que el Señor haga por medio de mí. Este tipo de victoria por medio de la obediencia en humildad ofendía a los cristianos de Corinto, porque lo hacían parecer débil. Esa es la manera de pensar del hombre. Esa es la manera de pensar de un mundo caído. Cuando tú tienes la autoridad del Espíritu en ti, pero también has madurado en lo que es la humildad y mansedumbre de Cristo. Porque uno de los ejemplos más importantes que Cristo dijo es cuando le dijo a los discípulos: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero Cristo corregía. Y Cristo ejercía su juicio de manera justa.
Pero ser manso y humilde de corazón para el mundo y el sistema implica que tú eres una persona débil. Porque cuando se te atraviesa un motorista adelante y tú dices, Señor, guarde ese motorista, el que no conoce a Dios dice, pero tú eres un abusador, ¿cómo que lo guarde? Tú debiste llevártelo. Eso es lo que te dicen. Cuando alguien sin querer te choca a un accidente, ustedes ven cómo nosotros, porque los dominicanos privamos más guapos que todo el mundo, y una vez quieren salir a pelear y a dar tiro. Esa es la realidad. Pero sin embargo te ven que tú dices, no, si hay que reportar, reportamos, no hay problema. Que el Señor te guarde, entendible. Entonces te tachan de débil por tu forma de actuar. Y esto, mis hermanos, si usted no está aferrado a su palabra, aferrado a Cristo, en obediencia y oración, esto le va a carcomer su pensamiento. De forma tal que esto le va a llegar a usted a decir en su mente que en verdad tú eres débil. Y el enemigo va a tener una apertura para poder entonces derribar los argumentos sólidos que tú habías plantado porque tus pensamientos se enfocaron en lo que te dijo aquella persona en ese momento. Recuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No fue lo que dijo esa persona. Fue lo que a nivel espiritual se movió por medio de esa persona. ¿Para qué? Para descarrilarte de la meta que tú tienes, que es Cristo. Y no es, mis hermanos, que tú te vas a perder, pero tu comunión la puede en ese momento desviar en un momento determinado. Incluso puedes comenzar a confiar y a depender más de lo que tú puedes hacer, de lo que el Señor puede hacer por ti. Y esto es lo que va a comenzar a trabajar en tu mente. Por eso el sistema, cuando nosotros nos comportamos a la manera de Cristo, no tachan de débil, nos tachan de pendejo muchas veces. Habéis dicho, alguien me dijo a mí, yo soy pendejo, yo soy cristiano, pero no pendejo. Y tiene sentido en cierta forma, pero hay cosas y hay cosas, como yo digo. Hay momentos y momentos. Y uno realmente tiene que saber cuándo el enemigo está anclado en quitarte y desviarte la mirada de Cristo. Y para eso necesitas el discernimiento espiritual. Si no tienes el discernimiento espiritual, no vas a discernir momentos clave como este. De forma que, mis hermanos, para ese discernimiento está en nosotros, necesitamos estar activamente envueltos en una vida de oración y su palabra. Si no, no vamos a tener la oportunidad de poder nosotros utilizar ese discernimiento que el Señor ha dejado en nosotros por medio de ella. Porque cuando llega una situación como esa, si tú no tienes nada del Señor, ¿cómo tú vas a responder? ¿Con lo que tienes en la carne? Pero si en tu mente se está llenando de lo que el Señor tiene, cuando llega una situación como esta, ¿con qué tú vas a responder? Con lo que el Señor te está dando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, templanza, que es dominio propio. Entonces ahí, cuando ocurren situaciones como esta, tú dices, wow, el Señor sí está haciendo la obra en mí. Porque el Espíritu da testimonio aquí a mi espíritu de que yo soy hijo del Señor. Pero cuando suceden situaciones como esta, es que entonces te das cuenta de que el Señor está haciendo la obra. Y el que una vez la comenzó, Él la perfeccionará. Progresivamente iremos cambiando. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, como dice el texto. ¿Qué son estas fortalezas en el contexto general? Son los malos pensamientos y la percepción de las cuales contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Estas fortalezas quedan expresadas en argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Mis hermanos, escuchando una conferencia de mi esposa hace ya unos años, ella hablaba acerca de que lo más difícil para el ser humano es cambiar los hábitos. Desaprender para aprender. Eso cuesta. Eso conlleva un tiempo. Pero eso conlleva también técnicas y herramientas para que tú puedas hacerlo. Y ella hablaba de esta parte y todavía me trajo alusión mientras estudiaba este texto y me llegó directamente a esta forma. Y es verdad. Normalmente nosotros, en nuestra condición humana, en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, en nuestra cultura como tal, hemos sido criados desde pequeños con un sistema de crianza, conducta y el carácter que nos forman incluso nuestros padres. De forma tal que si a ti te dicen que lo que tú estabas haciendo es totalmente errado y tienes que dar pasos diferentes, esto conlleva un proceso de mucho dolor y sufrimiento porque tú vas a tener que comenzar a negarte a ti mismo. ¿Te suena? Ya Cristo lo dijo eso. Ya el Señor lo dijo. Pero si esto es a nivel carnal, ¿qué será, mis hermanos, a nivel espiritual?
Cuando usted cree que tiene un sistema de creencia, de una teología y una doctrina que usted cree para usted que es la verdad absoluta y que a usted le digan, como usted estaba caminando, hermano, no es así. Este es el evangelio. Pablo estuvo esta disputa. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo iba en pos de la iglesia hasta que se encontró con el Señor en Damasco. Y a partir de ahí, Pablo tuvo que retroceder para poder avanzar. Y todo el conocimiento que tenía acerca de su teología y su doctrina y sus fundamentos filosóficos, lo echa por basura por el conocimiento de Cristo. Pero lo más difícil, mis hermanos, es desaprender para aprender. Gracias al Señor que esto no lo vamos a hacer nosotros solos. A nivel carnal hay métodos, hay ciencia, hay personas preparadas para ayudarnos con esto. Pero a nivel espiritual, solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo puede hacer esto. Esta confianza en métodos carnales y el hábito de la manera de pensar carnal es una verdadera fortaleza. Porque de manera obstinada se arraiga en el corazón y en la mente y se colorea todas nuestras acciones y nuestra manera de pensar. Es difícil, mis hermanos, es difícil el dejar ir la forma de pensar que valoramos estas cosas y los caminos de este mundo. Pero el poder de Dios en realidad puede destruir cualquier fortaleza, cualquier argumento. Si tú entendías que tu filosofía de vida era suficiente para alcanzar misericordia de Dios, te equivocas. La misericordia de Dios tú la alcanzas a causa de Cristo. Y por Cristo y con Cristo. En el tú entender que tú hacías las cosas de manera positiva, de que tú no le hacías mal a nadie, de que tú te comportas como una persona recta, de que tú no te ves en amarillo, como muchos incluso hacemos de vez en cuando. Hermano, porque uno peca, ¿verdad? A veces por la rapidez. En que tú nunca le has robado nada a nadie. En que tú nunca le has hecho mal a nadie. ¿Tú sabes por qué haces esas cosas? Porque tú fuiste creado imagen y semejanza del Señor. Y como tú fuiste creado imagen y semejanza del Señor, hay actitudes, hay parámetros, hay cosas que tú tienes de Dios en ti, porque tú eres una criatura del Señor. Pero esto no te garantiza tu salvación. Porque dice la palabra que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Salvador. Tus fortalezas mentales, de que tú entiendes, de que por como tú accionas, te comportas ante la sociedad, es suficiente para agradar a Dios, no es suficiente. Tú necesitas el Evangelio. Y tú necesitas a Cristo para alcanzar misericordia. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que aún no lo han hecho. Y que Él ponga el querer como el hacer y convenza de pecados a aquellos que aún no han alcanzado esa gracia, esa salvación. Porque para alcanzar la eternidad necesitamos al Eterno. Y Él ha dado un mediador entre Él y nosotros, que es Cristo Jesús. A Él tú necesitas. Esa es la fortaleza que nosotros vamos a derrumbar. Esos son los pensamientos que vamos a poder derribar. Pero solamente lo vamos a hacer con Cristo por medio de su evangelio. Y ahora comenzamos el mensaje. ¿No? Ahora sí. Ya vimos cuáles son esos pensamientos según el contexto que estaba lidiando el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios. Pero también nosotros debemos de ponerlo en una forma práctica. Debemos de poder aplicarlo en nuestras vidas. Porque todas estas enseñanzas, todos estos pensamientos que el apóstol Pablo tuvo a través del Espíritu Santo, lidiar con ellos, nosotros lo traemos a nuestras vidas porque constantemente reflejamos realidades como estas en nosotros. Porque vamos a padecer situaciones, porque vamos a padecer causas y vamos a padecer mucho por el Evangelio. Pero esto nos da fortaleza y nos afianza más incluso en el Señor. Y llegamos ahora a 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La manera carnal y mundana, la manera de pensar y actuar de un mundo caído, siempre va a ir en contra, mis hermanos, del sistema de Dios. Siempre. Estos buscan exaltarse a sí mismos.
El hombre busca siempre la gloria. El hombre, el ser humano, busca siempre ser reconocido. El hombre siempre busca ser venerado. El hombre siempre busca ser aceptado. Sin embargo, el discípulo busca servir. El discípulo de Dios busca amar. El discípulo de Dios busca siempre ser un mediador para solución de conflictos y problemas. Esto solamente lo hace Cristo. Debemos recordar que Pablo hablaba de una manera de pensar carnal cuando nos referimos a esto, entre los cristianos que incluso que estaban en Corintio. Él no hablaba aquí sobre un mundo, sino sobre los cristianos de Corintio. Pablo no le está predicando a los gentiles, a los incrédulos. Pablo le está predicando a cristianos que estaban en la iglesia de Corintio. Ellos eran los que tenían esas fortalezas mentales y en sus corazones había arraigado un sistema que le impedía ver el evangelio de una manera efectiva como debería ser. Ellos decían sus argumentos en contra de pensar del método de Dios. Ellos se aferraban a toda altivez. Cuando hablamos de esa altivez, es que directamente, en buen dominicano, eran arrogantes en su manera de pensar. Se sentían la última Coca-Cola del desierto. Y su verdad era absoluta por encima de cualquiera. Y nosotros también podíamos errar enteramente si pensamos en cosas como esta. Por ejemplo, que el amor se puede manipular. Que la imagen te da un éxito. La percepción de poder te lleva a lugares extremadamente grandes. La palabra suave puede directamente aliviar algunas situaciones. El enseñorearse de la autoridad nos da una posición diferente. ¿Y los sistemas humanos y programas son solamente problemas entre los incrédulos? No. Aún dentro del pueblo de Dios había una situación como esta. Así que nosotros vemos esto para que nosotros tengamos a nuestra disposición herramientas para no caer en el ciclo que estaba cayendo la iglesia de Corintios. Esto es como una advertencia. Esto es como, dice Ronnie, o sea, dice ahí, cuidado, por aquí no pase. Estos textos que nos ayudan a nosotros a no poder pasar por el mismo hoyo que ellos pasaron. Para no tropezar con esa misma piedra. Y si tropezamos, tener las herramientas necesarias para poder levantarse. Y no creer que nuestros pensamientos están por encima de los pensamientos de Dios. Sino que Dios está por encima de cualquier pensamiento. Y por eso es que debemos de someternos a la obediencia a Él. Me encanta una cita que dice Calvin: pues nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne, y nada se opone más a su gracia que las habilidades naturales del hombre. Es natural el comportamiento de una persona no regenerada por el Espíritu que actúe de esa forma. Aún dentro de la iglesia de Corinto habían personas que no habían nacido de nuevo y que estaban creando conflicto en esa iglesia. ¿Y sucede en el día de hoy en las iglesias? Sí, mis hermanos. Así es. Y si tú eres un verdadero creyente, discípulo del Señor, tú tienes aquí un mensaje claro de que te abre los ojos para tú poder ver cuando alguien te quiere venir a decir, ¿tú te acuerdas? ¿Tú sabes lo que hizo fulana? ¿Tú no viste lo que hizo fulana en el culto? Pues tú no viste lo que hizo el varón. A mí no me saludó el varón. Pues tú viste aquel hermano, pero fulana sí se la da. Pues ella me pasó por el lado y ni me saludó. Pero fulano no me habló hoy. Pero tú viste la camisa que tenía puesta. Hermano, cuando vengan con comentarios como esto, si usted está cansando una madurez, frénelo de seco. Porque esto, poco a poco, va a ir dañando su mente y su corazón. Y esto lo que conlleva y trae divisiones congregacionales. Y la realidad es, mis hermanos, que siempre van a existir personas así dentro de la iglesia del Señor. Recuérdese lo que dijo Cristo, que siempre va a haber trigo y cizaña. Sea parte del trigo y no de la cizaña. Y corte de raíz cuando venga un hermano, una hermana, queriéndole hablar mal de otro hermano. Cuando alguien le venga a decir eso, confronte y digo, no, pero vamos a hablar con él la situación que está pasando. Y tú verás cómo de una vez el chisme se desvía de una vez. Porque lo que estaba buscando era chismear. Y eso va a existir siempre en las iglesias. No es algo que está exento, cualquier iglesia. Porque donde hay un grupo de personas que tienen diferentes sistemas de creencia, pensamientos, ideología, cultura, van a suceder situaciones como esta. Pero qué bueno es el Señor y su misericordia, que ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir situaciones como esta. Y que no ha dejado su palabra para ver momentos como estos
y que sirvan de ejemplo a nosotros. Aquí es donde nosotros entramos ahí a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El batallar directamente contra la manera de pensar y actuar carnal, con nuestro pensamiento, deben ser hechos cautivos directamente. ¿Por qué? Porque estos nos van a hacer poner nuestra cara en Cristo. Y si llevamos esos pensamientos cautivos, significa que ya no le obedecemos al pecado, sino que le obedecemos al Señor. Porque entonces, al nosotros llevar esos pensamientos, ya el pecado no es Señor de nosotros, sino que ahora tenemos un Señor que está por encima del pecado. No que no vamos a pecar, porque lamentablemente el cuerpo de nosotros va a reaccionar en momentos determinados. Pero ahora como el Espíritu está en nosotros y Cristo está en nosotros, Él no está enseñoreado de nosotros, sino que ahora Cristo es el Señor nuestro para toda la eternidad. Cuando empezamos a pensar en una forma carnal, debemos de, por ejemplo, en este caso, de tener nuestro pensamiento, tomar dominio sobre ello en Jesús y no conformamos directamente a los pensamientos de este siglo. Recuerden lo que dice en Romanos 12:2, el apóstol Pedro, no conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No nos adaptemos al sistema de pensamiento. Pablo se enfoca mucho en que los cristianos se llenen del conocimiento de Dios. Fíjense que en todas sus cartas, una de las saturaciones que el apóstol Pablo hace es que sean llenos del conocimiento de Dios constantemente. Él es insistente en que nosotros vayamos a su palabra. ¿Por qué? Porque es la herramienta que Él ha dejado para que nosotros vivamos una vida conforme al modelo de Dios. La primera aplicación de Pablo es hacia la manera de pensar carnal de que tenían esos hermanos en Corintio. Ellos despreciaban a Pablo de que por su debilidad, cuando así de sus credenciales directamente apostólicas dentro de esa debilidad, pero al principio Pablo tiene una aplicación mucho más amplia acerca de este texto. No somos víctimas sin defensa. El hecho de que usted sea cristiano, mis hermanos, no significa que usted sea una víctima. Porque hay personas que se aprovechan de eso. Hay personas que se aprovechan de la bondad que Dios pone en usted. Pero usted puede ser cristiano, usted puede ser bondadoso, pero si usted tiene discernimiento, usted va a saber cuando el enemigo va a querer utilizar ciertas mañas también para poder perjudicar su vida y la de aquellos que le rodean. Lo que recibimos nosotros a través del Espíritu Santo en nuestro pensamiento, podemos elegir muy claramente de tener pensamientos negativos y cautivarlos a tener pensamientos que glorifiquen al Señor por medio de Cristo Jesús. Pensamiento de lujurias, pensamiento de iras, pensamiento de miedo, pensamiento de avaricia, pensamiento de amargura, pensamiento de injuicios. Estos son parte de todos los pensamientos que pueden ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo por medio de su palabra, su Espíritu Santo en nosotros. Incluso algunos, yo creo que aquellos que no están de acuerdo con el sistema que está establecido en la palabra, ellos adjudican lo siguiente y dicen: no quiero que mis pensamientos puedan ser cautivos bajo ninguna persona. Esa es la forma de pensar del filósofo. Mis pensamientos no pueden ser cautivos por una entidad que yo no conozco. Mis pensamientos deben ser florecidos y deben de ser progresivos, de forma tal que yo pueda tener una amplia gama de filosofía, de forma tal que yo pueda tener conocimientos que me permitan a mí ser un ser. Ese es el pensamiento del filósofo. Ese es el pensamiento filosófico de un mundo caído. Sin embargo, Cristo te está diciendo que te sometas a sus pensamientos, a la obediencia a Él. Lo más difícil que tiene el ser humano es obedecer. Siempre yo lo digo. Eso es lo más difícil que tenemos nosotros, y más que vivimos en un cuerpo pecaminoso. Esto es erróneo al momento y en dos puntos, porque nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Tú le perteneces a alguien porque tú como criatura tuviste un creador. Y el hecho de tú decir que tus pensamientos tú no quieres que le pertenezcan a nadie es una forma errada de ver incluso hasta la vida. Porque incluso tus pensamientos no están arraigados a tus propios ideales. Tú tienes ideales, tú tienes familia, tú tienes alguien que te creó.
Entonces tus pensamientos no tales como te pertenecen a ti, sino que tus pensamientos siempre estarán cautivos, ya sean a Cristo o al enemigo. Aquí no hay punto medio, mis hermanos. O estás perdido en tus delitos y pecados, o estás siendo señoreado por Cristo. Dice 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, lo pone de esta manera. O ignoráis de vuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Espíritu aquí no está con E mayúscula, está hablando de pensamiento, los cuales son de Dios. Hasta el maligno le pertenece al Señor. Todo lo que está envuelto en este globo terráqueo le pertenece al Señor. Así que el decir eso es tratar de ir en desobediencia a una realidad que es rotunda para toda la creación. Somos criaturas de Dios y como somos criaturas de Dios, estamos cautivos directamente y somos parte de Él. Ahora bien, por causa del pecado actuamos en desobediencia a Él directamente. Por causa del pecado nos creemos altivos en nuestra manera de pensar. Por causa del pecado entendemos de que nosotros tenemos la verdad absoluta. Y lo que hace es Cristo por medio de su palabra es derribar esos pensamientos, esa fortaleza para que nosotros podamos entender y ver el Evangelio a la luz de su palabra. ¿Cómo entonces yo puedo hacer frente y tener las herramientas para llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Sencillo, mis hermanos, aunque difícil de comprender. Por medio de la santa, bendita, gloriosa, majestuosa, admirable, irrefutable palabra de Dios. No hay otro medio. ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír de qué? De la palabra del Señor. Y entonces después la Biblia define la fe como es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo tangible esto. Yo tengo la fe y la certeza de que esto está vivo. La palabra de Dios. No hay otro medio. Cristo se encarnó. Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la palabra vivificada que habitó en nosotros, caminó con nosotros, murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Cristo es el Evangelio. ¿Y el Evangelio dónde está? En su palabra. La palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, es decir, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos más fortalecidos que pudieran haber, derribando toda altivez y derribando toda fortaleza. Esto hace la palabra de Dios en nosotros. Nos cambia y nos transforma de muerte a vida. La Biblia tiene mucho que decir sobre lo que es la obediencia. De hecho, la obediencia es la parte esencial de la fe cristiana. Un cristiano que no obedece no es cristiano. Porque si usted no obedece el mandato de su Señor, usted está obedeciendo el mandato del enemigo. No hay punto medio en el Evangelio. No hay punto medio en el cristianismo. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, como leí ahorita. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, lo que dice Mateo 16, versículo 24, cuando él le dice a sus discípulos o a la persona que quería en ese momento seguir, mira, si tú quieres seguirme, está fácil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando Cristo le dijo eso, se echó para atrás. Entendiendo, para que nosotros podamos entender de que no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Esto significa obediencia. Cuando entonces yo escucho la voz del Señor, porque Él dice, mis ovejas oyen mi ¿qué? Mi voz, y yo las escucho, y me siguen. Cuando tú escuchas la voz del Señor en tu interior y comienzas a ver la perspectiva evangélica y comienzas a comprender la palabra, es porque el Espíritu Santo ya te está comenzando a hacer la obra en tu mente y en tu corazón. Y eso no lo hiciste tú, eso lo hizo el Señor. Por lo tanto, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para darte la oportunidad de ser salvo. Es un privilegio, mis hermanos. Eso no lo tiene todo el mundo. Eso no lo tiene todo el mundo. La gracia de que el creador del universo se haya fijado en ti, conozca tu nombre, tu vida, tu pasado, presente y futuro, hermano, eso es mejor que tener una cita con Abinadel ahora mismo. Llévense de mí.
La Biblia dice también que debemos mostrar su amor, nuestro amor a Jesús, obedeciéndole en todo tiempo. Si me amáis, ¿qué dice? Guardaos mis mandamientos. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15. Si nosotros realmente amamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Sus estatutos. ¿Y dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. Simple, pero difícil de comprender. A un cristiano que no obedece los mandatos de Cristo, podemos preguntarle con toda razón y seguridad, ¿por qué llamas al Señor, Señor, y no hace lo que Él dice? Como está en Lucas capítulo 6, versículo 46. Si tú dices que tú realmente amas al Señor y eres del Señor, ¿por qué cuando Él manda tú no obedeces ni tampoco le estás siguiendo? En sus preceptos, en su camino, en su verdad establecida en su palabra. ¿Pero qué es la obediencia? Porque es importante. Recuérdense que para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, ¿cómo se define, por ejemplo, la obediencia? Es el cumplimiento obediente. ¿Cómo se puede definir? Bueno, un cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene toda autoridad. Así se puede definir la obediencia. Con esta definición, entonces, nosotros podemos observar de la siguiente manera elementos de la obediencia que nos hacen ver a nosotros a través de una manera bíblica un significado y un trasfondo para que entendamos esa obediencia que debemos de tener. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios por encima de todo. Por encima de mami, papi, hermano, hermana, trabajo, obedecer a Dios. Así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestro pecado. Es decir, aún Cristo obedeció aún hasta la muerte. Él fue el ejemplo de nosotros. Y si nosotros somos de Cristo, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Porque ese es nuestro paracleto. Amén. Sumiso, que indica que cedemos nuestra voluntad directamente a Dios. Esto es lo que más nos cuesta a nosotros, ser sumiso. A nosotros nos cuesta bastante ser sumiso, no solamente a Dios, principalmente que debe ser, incluso hasta las autoridades de este país. Hasta personas que pudieran estar incluso alrededor nuestro. Ser sumiso, mis hermanos, es muchas veces doblegar lo que está en nosotros para no llevar la contraria o tratar de que la cosa se apacigüe en un momento determinado. Como le decía ahorita el ejemplo de los motoristas, que esa es la verdad y eso es algo que aquí usted siempre va a vivir. Pero no solamente eso, cuando usted va a un lugar a buscar un servicio, que la persona de servicio al cliente, a usted lo mira como que usted es el hombre más malo del mundo y le da un servicio pésimo, en esa situación, usted debe ser sumiso. Porque usted debe dar un testimonio de que Cristo está en usted. Y eso es difícil, ser sumiso. Y más cuando tú sabes que tú tienes la razón. Indica que debemos de ceder también nuestra voluntad a Dios. Mandato, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Las Escrituras. En la que Dios ha delineado directamente, claramente sus instrucciones. El mandato establecido en su palabra es lo que a nosotros nos va a servir para caminar en esta vida. No podemos ir a la guerra si no tenemos herramientas. ¿Cómo vamos a conocer al enemigo si ni siquiera, o cómo vamos a ir a una batalla que no conocemos ni siquiera al enemigo? Normalmente, cuando un ejército va a partir a luchar contra un contrincante, muchas veces se hace una misión de espionaje para validar con qué es que se va a enfrentar, con qué va a ser su lucha, con reconocer el territorio, el terreno. Ya no, ya se manda un dron, pero antes se enviaban personas como espía para reconocer el territorio, reconocer con quién era la lucha. Mis hermanos, ¿cómo usted pretende luchar contra el pecado si usted no conoce ni siquiera al Dios que está establecido en su palabra? Usted no va a tener herramientas, usted no va a conocer los dardos del enemigo, además usted no va a saber con quién usted tiene la lucha ni siquiera. Porque ¿cómo usted sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Sino contra los principales, contra potestades de las regiones celestes. Usted lo sabe porque la palabra se lo dice. Y ya usted no ve al hombre como es que tiene el pecado, tiene algo contra usted. Usted ve al enemigo obrando por medio de ese hombre que está perdido y muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Por sus mandatos. Habla de las Escrituras, aquí directamente Dios ha delineado claramente todas estas instrucciones, su autoridad, la autoridad de Dios, cuya autoridad es total y es inequívoca. Pero el cristiano
Para el cristiano, la obediencia significa esto: cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo. Obedecer, obedecer, obedecer. Asimismo, tenemos también que cuidar mucho nuestro corazón, desenmascararnos directamente con lo siguiente. A veces nosotros pudiéramos tener una máscara de obediencia, pero nuestro corazón no lo está haciendo. Obedecemos por obedecer. Obedecemos por cumplir. Y aún en eso el Señor tiene misericordia. Pero no debería ser. Como dijo, él le dijo a muchos que hacían cosas para él, pero ¿qué le dijo al final? Apartados de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuidado con esa parte. Vivir la vida cristiana no consiste solamente en cumplir reglas. No solamente se suscribe viniendo los domingos o teniendo una vida automática en que yo tengo que orar porque tengo que hacerlo, tengo que leer porque tengo que hacerlo, sino que a través de la misma, porque nosotros pudiéramos estar haciendo de manera automática cosas que creemos que están bien delante de Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de lo que estamos haciendo. Los fariseos de la época de Jesucristo perseguían incansablemente los actos de obediencia de la ley. Esa era la persecución que Cristo tenía contra los fariseos. Pero ellos se convirtieron en santurrones, creyendo que de la manera de alcanzar el cielo por medio de lo que ellos podían hacer, se consideraban dignos ante Dios, que les debía una recompensa. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapo de inmundicia. Eso está en Isaías capítulo 64, versículo 6. Es para que entendamos nosotros que sin Cristo es imposible caminar una vida de cristiano. Y que nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para poder evidenciar de que Él está en nosotros. De manera que, aunque muchas veces pudiéramos comportarnos supuestamente como cristianos, a veces pudiera ser, yo no soy quien para decir quién sí y quién no, que el Señor tenga misericordia, pudiera ser que nuestras acciones estén diciendo una cosa, pero nuestro corazón esté muy lejos de la verdad. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros no ser uno de que digamos, Señor, Señor, sino que no diga a nosotros, ven, siervo fiel, como lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. A la obediencia externa de los fariseos todavía les faltaba algo. Y Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía a la obediencia de la ley. Ellos tenían leyes y querían que todos obedecieran leyes que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Eran hipócritas. Y él le dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro bancleado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro ellos están llenos de huesos de muertos y toda la inmundicia. Así vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dios nos libre de ser como los fariseos. ¿Y se puede dar, Randy, en un momento como este, en este tiempo, en la iglesia del Señor? Sí, porque Él dijo que aún dentro de la iglesia del Señor existirá el trigo y la cizaña. Se lo dije ahorita. Para que nosotros hagamos también un examen introspectivo de estas cosas, para ver cómo está nuestro corazón y nuestra mente. Y cuáles son los pensamientos que están dominando nuestro ser. Los fariseos eran obedientes en algunos de los aspectos, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley. Por ejemplo, en Mateo 23 le dice nuevamente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Constantemente el Señor corrige nuestras acciones cuando están desligadas totalmente del Evangelio del Señor. Si nosotros amamos a Dios, le obedeceremos. No seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor
y mostrar buenas obras. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor para con los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal en un mundo oscuro y que está inmerso en los delitos y pecados. De forma tal que esta es la forma de llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Por medio de lo que va a ser el Espíritu Santo en nosotros y la palabra como herramienta para nosotros entonces poder lidiar con estas situaciones, con estos conflictos internos que muchas veces pelean en nosotros. Ahora bien, ya que usted sabe que usted es salvo y que el Espíritu está en usted, no significa que esa lucha usted va a dejar de tenerla. Yo le dije que la batalla, la guerra ya Cristo la ganó, pero la batalla continúa, pero no por nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y el texto termina, ahí sí tiene la continuidad, cuando él dice, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense que ahí si usted se da cuenta que el texto como que culmina. Ahí no hay una coma, hay una continuación. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El ministerio, el trabajo de Pablo va o siguió en ese momento insistiendo en lo que era la corrección de su iglesia por causa y amor a Cristo. Corregir cuando hay una actitud, cuando hay un problema, cuando hay algo que realmente usted está mal, porque dice la palabra que el padre a su hijo corrige. Y si el Señor tiene la oportunidad y presenta la oportunidad para usted ser corregido, significa que usted es un hijo del Señor. Y te está brindando la oportunidad de mejorar, crecer, madurar en cierta área de tu vida donde necesita ese crecimiento espiritual. De tal manera, mis hermanos, que derribando argumentos y toda altivez, es decir, ahora sabemos que tenemos que derribar todo argumento filosófico que pudiera el enemigo aflorar alrededor nuestro, pero también esos pensamientos que están o pudieran estar todavía en nosotros. ¿Para qué? Y toda altivez. La altivez hablaba ahorita, que es arrogancia, comprender que lo que yo digo, eso tiene que ser, porque esta es mi creencia, estos son mis valores, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Siempre van a ir en contra del conocimiento de Dios. Los pensamientos de un mundo caído siempre van en distorsión totalmente y en dicotomía con lo que son los pensamientos del Señor. De esta forma, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos que nos escuchan en las diferentes plataformas y mis hermanos que están aquí, amigos que aún no han conocido del Señor, este es un momento precioso y oportuno para tú entregar todos tus pensamientos, derribar toda fortaleza filosófica que pudieras tener, derribar todo pensamiento que pudiera incluso estar atrofiando tu mente y tu cuerpo a la vez. Depresión, ansiedad, problemas emocionales, pero sobre todo problemas espirituales. Todo eso lo puedes llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Y de esta manera, entonces, tú vas a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aún en medio de la situación y de la crisis, en medio de ese conflicto, en esa pelea interna, en esa batalla, en tu mente, que es un campo de batalla constante, tú tienes la confianza, la fe y la certeza de que Cristo ya venció. Y de que su Espíritu Santo está peleando constantemente en nosotros, por nosotros y para nosotros. Porque Él prometió que estará contigo y conmigo todos los días de nuestras vidas. Y Cristo no es hombre para mentir. Cristo es el Dios vivo que permanece por los siglos de los siglos. Y su deidad será eterna. Si tú no has conocido al Señor, si no has tenido el privilegio, pídele al Señor en oración que sea Él que te alcance. Pídele al Señor en tu corazón que traiga misericordia a tu vida. Pídele al Señor que su voluntad se haga, porque ella es perfecta. Y para nosotros poder comprobar esa buena voluntad, no nos debemos de adaptar a este siglo, sino que debemos de transformarnos. Y para transformarte, pasar de muerte a vida,
Tú necesitas nacer de nuevo. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo, por medio de Cristo, que eres la puerta, eres el camino, eres la verdad, eres la vida eterna, eres el Dios vivo y que permanece con nosotros. Oramos.